Y vamos a dar continuidad a un tema que ya lo empezamos a abordar la semana pasada y ahora recién en el bloque anterior, uno de los temas también abordados con el diputado nacional Fernando Carvajal. Yo elegí un título, República, independencia judicial y división de poderes, porque en la semana pasada cuando la entrevistamos a la jueza penal de Chubut, Patricia de los Reyes, en relación al comunicado que emitió la Asociación Mujeres Jueces de Argentina, AMJA, por lo en respaldo y en apoyo a la jueza penal de la ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, también otras asociaciones, instituciones que agrupan a profesores de derecho penal, jueces, fiscales, penalistas, había un factor común en esos comunicados que se hicieron públicos: defender la independencia del Poder Judicial, defender la división de poderes. Esto en relación a los ataques y a las denuncias por parte del gobierno nacional contra el accionar de la jueza Karina Andrade. Lo tenemos en comunicación telefónica y la verdad que es un placer dialogar con él. Hace bastante tiempo que nos comunicábamos, durante muchos años en Dialogando lo tuvimos consultando en relación a la reforma procesal penal en la provincia de Corrientes, porque fue actor fundamental, y me estoy refiriendo al doctor Alberto Binder, quien es presidente del INESIP Argentina. INESIP es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Además, el doctor Alberto Binder es un reconocido procesalista penal, experto en sistemas judiciales, presidente del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y Democracia. Trabajó en la reforma procesal penal en muchísimos países y seguiría enumerando antecedentes profesionales y estaría todo lo que me resta del programa. Doctor Alberto Binder, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto estar de nuevo acá con ustedes. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, como especialista, usted que es justamente en materia procesal penal, preguntarle cuál es el análisis en relación a esta situación que ya se viene denunciando, ¿no? La interferencia del Poder Ejecutivo Nacional en el Poder Judicial y el cuestionamiento y los ataques y denuncias que hay contra el accionar de determinados jueces o funcionarios judiciales. Bueno, nosotros tenemos una postura muy clara de apoyo a aquellos jueces que están ejerciendo facultades constitucionales. Hace poco sacamos también una nota que se llamaba La Hora de los Jueces, porque yo creo que el tema es mucho más profundo y más abarcador de esto que ha sido grave, que es el ataque a una jueza que simplemente está controlando garantías, es decir, la deriva de ilegalidad y autoritarismo que está tomando este gobierno. A veces cuesta entender cuáles son las razones, pero ya es extremadamente preocupante. No es solamente este caso, no es una política de seguridad que se ufana en decir que se van a violar garantías, que diputados que salen a repetir aquella famosa frase de meterle bala al delincuente. Es la exacerbación otra vez de la intervención de los organismos de inteligencia en tareas que no les corresponden. Nosotros el día de hoy estamos presentando una nota para que el Parlamento pueda controlar esto, porque no se entiende por qué los servicios de inteligencia tienen que estar planeando supuestamente el operativo de control mañana o en el anterior. Es decir, hay toda una deriva autoritaria muy grande, y yo separaría también las responsabilidades del Poder Judicial, porque como siempre hay jueces probos, jueces que se levantan, jueces que ejercen su función, pero estamos asistiendo también a una enorme cantidad de jueces que se esconden, que se hacen los tontos, que están dejando que avance la ilegalidad. Y yo pondría entre esos jueces que están siendo
sumisos o pongámosle el nombre que a ustedes les parezca, a la propia Corte Suprema, que está dejando que se rompa la República, que se legisle por decreto, y sumado a la fragmentación de la oposición, que no pueden siquiera ejercer las facultades más elementales de control en el Senado o en las comisiones bicamerales que no se forman, estamos realmente los ciudadanos ante un avance, ante una desprotección, que solamente nos queda avisarle y decirle a los jueces: hey, ahora ustedes tienen que preocuparse por defender el Estado de Derecho y las reglas. Esa es la situación y me parece extremadamente preocupante. Bueno, en estos minutitos y en la primera respuesta ya ha barajado varios temas, ¿no? Mencionó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue protagonista también en su integración, que ya ha tomado juramento y ha asumido como tal un miembro, el constitucionalista Manuel García Mansilla, designado en comisión a través de un decreto por el Ejecutivo Nacional, sin que su pliego haya sido aprobado por el Senado de la Nación. Y hay otro postulado, que es el juez federal Ariel Lijo, a quien la Corte le dijo: no le vamos a tomar juramento, también designado en comisión por el Ejecutivo Nacional, por el presidente Javier Milei, donde la Corte le dijo: no le podemos tomar juramento hasta que usted no renuncie, porque no aceptó la licencia que le fue concedida por la Cámara a su función como juez federal. Ahí también tenemos otro tema que hace a la República y a la división de poderes. Claro, hay que hacer aclaraciones también. En general, en la doctrina constitucional de la interpretación se hace una distinción. En todo lo que tenga que ver con las reglas de funcionamiento de la República Democrática, se le pide a los jueces, y en particular a nuestra Corte Suprema, que sea muy estricta, porque las reglas no son para jugar. Cuando se trata de evaluar políticas, la Corte puede ser más prudente, pero en el sostenimiento de las reglas, no. Y es decir, por fuera de los candidatos, pues no se entiende por qué el gobierno tiene que empecinarse a elegir al peor del grado, como es el caso del Hijo. En nuestra institución hemos participado de todas las campañas. Yo creo que pocas veces he visto un consenso tan grande de distintos sectores ideológicos, políticos, en decir: miren, esto no es un candidato admisible a la Corte porque viene siendo objetado como juez, tiene mal desempeño, no tiene calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace el gobierno de mandar 2 días antes es jugar con las reglas, es jugar, ese no es el sentido de la regla del nombramiento de un empleo en comisión pensado en 1853. Ahora, al mismo tiempo también el Senado estuvo negociando, jugando, cuando era muy notorio que no estábamos ante candidatos. Entonces, ahí tenemos, hoy día yo tiendo a pensar que lo que nos está ocurriendo es que un sector muy importante de la dirigencia política, entre el que está el gobierno, que tiene responsabilidades mayores, y hay otros sectores de la oposición que están jugando realmente con fuego, están pervirtiendo las reglas más básicas del funcionamiento de la República Democrática. Entonces, esto es lo que nos está empezando a asustar, digamos, porque Argentina tiene historia. Argentina no es un país que no ha tenido grandes sufrimientos alrededor de estos problemas. Entonces, el uso que hizo el presidente de la Nación de la facultad excepcionalísima de dictar un decreto de necesidad y urgencia, en una ilegalidad tan notoria que uno no entiende cómo la Corte se puede tomar un año, dejar que las cosas ocurran.
Cuando fue un caso infinitamente menor, que era el de unos jueces que estaban siendo objetados, la Corte no tuvo ningún problema en abocarse y tomar una decisión porque había un problema corporativo. Acá que se está poniendo en juego el funcionamiento constitucional, se hacen los distraídos. Entonces, de ahí en más, esto repercute en todas la situación del país. Nosotros estamos muy preocupados porque en muchas provincias, por ejemplo Tucumán y otras, hay afectaciones también internas al Estado de Derecho, en el cual se está generando una cultura de la ilegalidad del poder, del abuso, del interinato de las funciones de los funcionarios de control, y todo esto a mí me trae muy malos recuerdos. Miren, nosotros estamos llevando una campaña para que no haya presos en las comisarías, que es un lugar absolutamente ilegal, pero no solamente ya es ilegal, de notoria ilegalidad, porque pueden estar los presos y los condenados en las comisarías, sino que son lugares que están reservados a la tortura. Hay un problema de humanismo, de moralidad, y no logramos que los jueces asuman que no pueden tener, que no pueden decidir tener una persona en esas condiciones. Hemos hecho reclamos, habeas corpus, denuncias, estamos clamando. Entonces, hay también una grave responsabilidad del Poder Judicial, en el cual cuando aparece un juez, como el caso de Karina Andrada y otros que los hay, yo no quiero ser injusto con los jueces que están tomando decisiones, pero son muy pocos, son muy pocos. No creamos que el Poder Judicial no se está plegando a una forma ilegal del ejercicio de los poderes ejecutivos y a una inacción de las facultades de control de las legislaturas, que es muy alarmante y que lo vivimos. Lo vivimos en otra época porque nosotros tuvimos centros clandestinos de detención que estaban a 15 cuadras de los tribunales. Digamos, no es que este Poder Judicial, haciéndose el distraído, no lo hemos vivido y hemos pagado consecuencias gravísimas en nuestra sociedad. Por eso hay que apoyar a los jueces que están cumpliendo sus funciones, y hay que pedirles, por favor, es un llamado desde los ciudadanos a los jueces, diciéndoles no se plieguen a la sumisión, no se plieguen a la sumisión ni a nivel federal ni a nivel de las provincias. Nosotros acá en Tucumán hay un caso de un abogado que se oponía al fiscal general, que se oponía al tribunal superior, que criticaba a los jueces, y hoy está preso. Son cosas que nosotros que trabajamos en toda América Latina lo veíamos en otros países de Centroamérica, pero ya lo estamos viviendo acá en nuestro país. Yo no sé cómo llamar y alertar a la conciencia constitucional de los jueces para que pongan estos límites. A ver, doctor Binder, con la experiencia que usted tiene y con la trayectoria, sí, y de trabajar en este ámbito desde hace cuántos años, años de existencia que tiene el INESIP? 35, 40 años que venimos trabajando esto. Bueno, lo que usted está señalando, o sea, usted es una palabra autorizada. Pueden estar de acuerdo o no con su análisis, pero usted tiene trayectoria, tiene formación, tiene muchos trabajos, tiene mucha suela gastada, y lo que usted está diciendo realmente debe ser una alerta. Realmente observa que este camino que estamos transitando es muy peligroso. Claro que es muy peligroso. Además, nosotros hemos trabajado, y ustedes lo saben bien, muchas décadas para fortalecer el Poder Judicial. Es muy peligroso porque si uno analiza un poco la deriva del mundo, ocurriendo lo mismo. Pareciera que el sistema político que está de moda es autoritarismo político y un libre mercado absoluto, es decir, libertad económica, pero nada de libertades políticas. China, Rusia, Trump, y nosotros somos pequeñito y con a veces de un modo medio patético expresión de esa misma realidad. Está todo el mundo muy asustado, y las voces de alerta no solo provienen de acá, diciendo, miren, esto no podemos, las libertades públicas, las libertades civiles, hay que respetarlas y se ponen a prueba en estos momentos.
Si el gobierno quiere llevar adelante determinada política económica y la sociedad la rebota, allá está bien, eso es parte del juego democrático. No pasa por ahí eso. No pasa porque uno diga el gobierno, el oficialismo tiene una política económica que uno está de acuerdo. No, ahí hay que respetar el juego democrático, la gente lo vota, pero una cosa es ese juego democrático para el contenido sustancial de una política de gobierno, y otras son las libertades públicas esenciales que no están sometidas al juego democrático. Acá que venga la mayoría no va a restablecer la esclavitud, la mayoría no va a autorizar la tortura, la mayoría, esos son los límites que tiene cualquier gobierno, que tiene políticas que puede hacer por escrutinio democrático, y tiene límites que son límites republicanos que los tiene que respetar. Y vuelvo a decir, esto es una crítica al oficialismo, es una crítica a los oficialismos que hay en las provincias, porque en provincias estamos observando cosas de este tipo también, los tribunales superiores interviniendo y manipulando a los jueces, los jueces sin ponerle control a los fiscales, cosas que ustedes saben que nosotros venimos trabajando hace muchos años, pero no venimos trabajando para que eso se convierta en un debilitamiento del Estado de Derecho, todo lo contrario, lo hemos hecho por esas circunstancias. Entonces, ahora, la defensa de las libertades públicas, si no es una virtud de la dirigencia política, es una obligación de los jueces. Esto es lo que no puede haber ninguna duda. Bendito el país que tiene una época, las hemos tenido nosotros también, donde la dirigencia política quiere hacer política defendiendo libertades, defendiendo derechos que no se puedan. Pero si no la tenemos, es la hora de los jueces. Cuando usted dice la defensa de las libertades públicas, a ver si puede especificar, digo, para la audiencia por ahí. La defensa de las libertades públicas es cómo funciona la justicia, que a mí me hagan juicio previo, que se permita protestar, a ver, todo lo que sabemos que son las libertades políticas, digamos, las libertades políticas, que se respete el Parlamento, que el Poder Ejecutivo no legisle por decreto, las reglas de juego de la Constitución, sobre las cuales no hay ninguna duda. La misma Corte Suprema dice, bueno, si la letra de la ley es clara, no tenemos, siguiendo un principio que tiene miles de años, no hagamos distinciones cuando la letra es clara. Y si la letra de la Constitución dice el Poder Ejecutivo no puede legislar, es el principio claro. ¿Cómo pasamos de convertir una excepción excepcionalísima, que es que en casos de urgencia determinada, absoluta, se podía autorizar que el Ejecutivo provisionalmente, hasta que actuara el Parlamento, pudiera establecer una ley? ¿Cómo hemos pasado a este momento en el cual todo se hace por decreto? Eso es una degradación muy grande. Que este gobierno no está haciendo más que utilizar los mecanismos de degradación que habían construido los gobiernos anteriores. Yo en esto no quiero solo cargar las tintas sobre el oficialismo actual. Si no podemos construir, no podemos controlar ningún tipo de decreto de necesidad de urgencia, porque las leyes que inventaron los gobiernos anteriores, sobre todo los gobiernos de Cristina de Kirchner, para impedir que se pueda controlar. Ahí tenemos una afectación muy grave, y vuelvo a decir, si uno tiene la desgracia que el respeto a las libertades y a las reglas del juego no sea una virtud natural de la dirigencia política, eso se convierte en una exigencia para los jueces, en una obligación de los jueces. Para eso los tenemos, si no, ¿para qué queremos tener un poder judicial? Y a su criterio los jueces no están ejerciendo esa función de hacer respetar las libertades públicas o los derechos consagrados en la Constitución, o estos excesos que se están cometiendo. ¿El Poder Judicial no está cumpliendo con ese rol y esa función de control? No, en términos generales. Tenemos algunos jueces que sí, tuvimos el ejemplo de la jueza de la ciudad que le dijo, miren, si van a estar siendo detenidos, tráigame por lo menos los motivos de sospecha para poder detenerlo. Ahí detengámonos, sí. Doctor Binder, porque fue el tema, digamos, por el disparador por el que lo convocamos, también porque se genera mucha confusión en el tratamiento periodístico que se le da, en donde también los medios de comunicación y el periodismo tenemos un rol fundamental, ¿no? Y estamos viviendo, esto no es propiedad ahora, ya viene desde hace
bastantes años, que de acuerdo a la línea editorial hasta se deforma la información, ¿no? Vuelvo, usted más que palabra autorizada, la jueza Karina Andrade resolvió la liberación de 114 personas que habían sido aprehendidas en la marcha del miércoles 12. Esto cuestionado por el gobierno nacional, le valió una denuncia penal y creo que una presentación también ante el Consejo de la Magistratura. ¿Actuó de acuerdo a derecho? Mire, ¿o no? Yo no conozco el caso ni conozco exactamente qué es lo que pasó con cada uno de los detenidos, pero hay un principio que todo el mundo lo reconoce, que no tenemos que enseñarlo mucho porque es elemental. Si un fiscal o un policía quiere detener a una persona, tiene que ir y presentarle al juez los motivos de sospecha que hay para que esa persona quede detenida, y eso se hace normalmente en una audiencia, como lo hacen ahora en Corrientes, en todo el país. Se hace normalmente en una audiencia, se hace bien, los fiscales son los encargados de hacer eso. Ahora, si alguien pretende, sea la policía, o sean los fiscales, que los jueces simplemente convalidan las detenciones porque lo hizo la policía, estamos rompiendo una regla elemental. Entonces yo lo que no conozco el caso y estoy reaccionando por lo que fue la discusión pública y por lo que salieron los comunicados. Si yo tengo un juez, una jueza en este caso, que me dice, mire, tráigame la prueba, si yo no voy a convalidar detenciones, está cumpliendo una regla, la prueba, ¿no?, de que ha cometido para condenarlo, la prueba de la sospecha, de la justificación de la detención, está cumpliendo con las normas más elementales. Piensen si no lo contrario, ¿cómo quedaría cada ciudadano si cuando la policía o un fiscal no quiere detenerlo, pues no controla nada? Quedamos totalmente desarmados en algo que no es menor, porque mañana no pueden detener a cualquiera de nosotros, mañana no pueden detener a usted porque está diciendo cosas que no le gustan a los poderosos, pueden detener a mí porque tampoco estamos opinando, o porque alguien... Bueno, entonces, ahora, supongamos, en el peor de los casos, que la jueza no haya hecho un discernimiento total y que uno le puede decir, bueno, estos días los tendrías que haber dejado, ¿no?, que desconozco si es así. Ahora, lo que no se puede hacer es salir a el Poder Ejecutivo con todo el aparato de comunicación contra un solo juez, o jueza en este caso, diciéndole, usted es, qué sé yo, es cómplice del golpe de Estado, prácticamente le dijeron. Eso es inadmisible, eso es una locura. Ahí estamos en el nivel de la locura, en el nivel de cosas que se han vivido en la historia y se han pagado muy caras. Eso es inadmisible. Por suerte, en ese caso, hubo una reacción y todo el mundo dijo, mira, es tan exagerado, tan loco lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad, que hubo reacción de los tribunales, todo el mundo diciendo, miren, ya se fueron de toda sintonía. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene ya una tendencia a convertir todos los temas en una disputa ideológica y electoral. Pero si están jugando de esa manera con cosas tan elementales como que a mí no me pueden detener de cualquier modo sin control judicial, algo que ha provocado sufrimientos, abusos, muertes, desapariciones a lo largo de toda nuestra historia, bueno, se ha pasado los límites, se ha pasado las fronteras, hay que decirlo claramente, miren, usted está dando un golpe de Estado a la República. Quien pretende hacer eso es quienes están dando un golpe de Estado a la República, son los que no aceptan ninguno de los límites que se inventaron desde hace siglos para defender las libertades de los ciudadanos. Somos los dueños de este país y de este sistema. Usted también mencionó el uso de la fuerza por parte del Estado, ¿no? Sí. Lo que venimos viendo, porque lo del miércoles pasado no fue la primera vez, ya se ha repetido en otras ocasiones. El fundamento, el argumento del gobierno nacional es que hay que liberar la calle, por eso el nombre que se le puso a este protocolo del
de la ministra de Seguridad de la Nación. En realidad fue reformado también hasta el nombre del ministerio, ¿no? Dejó de ser Ministerio de Seguridad de la Nación para ser Ministerio de Seguridad Nacional. Una de sus primeras medidas fue este protocolo conocido con el nombre de antipiquetes, y a partir de allí este mensaje de hay que liberar la calle, ¿no? Entonces marchan los jubilados y vemos miércoles tras miércoles el uso de la fuerza, el uso represivo de las fuerzas de seguridad, gases lacrimógenos, corridas, bastonazos. Se están cometiendo excesos, o el Ejecutivo tiene la libertad y la facultad y el poder de hacer lo que quiere en este sentido para ordenar la calle. Hoy escuchábamos un fundamento en la Cámara de Diputados, en el plenario de comisiones, ¿no?, en que un diputado de la Libertad Avanza, o una diputada, mejor dicho, decía: tienen que reconocer que fuimos elegidos por el 56% del pueblo, que el pueblo eligió esto, y lo que se está haciendo es ordenar la calle porque el pueblo votó esto. ¿Es válido este argumento? A ver, no, el argumento como tal no es válido, pero vayamos a empezar. Ha habido un abuso sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, porque esto no es en todo el país, es básicamente en la ciudad de Buenos Aires, que había habido en la ciudad de Buenos Aires un abuso de los cortes, de las cosas, bueno, eso lo reconoce todo el mundo, y que había que generar una forma de protesta que no generara tanto inconveniente, tanto daño, todas esas cosas, que no era violenta, era pacífica, pero molesta, y generaba demoras. Bueno, la sociedad estaba cansada de eso, y eso no me parece mal, que se haga una política razonable de ordenamiento, de tal manera que no se generen, ¿cómo se llama?, tantos disturbios como había en otros años. Eso no es el problema, nadie me dice, yo creo que la sociedad sanamente le dijo algo. Pero eso no es la realidad es que el gobierno, el oficialismo utiliza esto para convertir este tema y cada una de las manifestaciones en una disputa con el kirchnerismo. Entonces están dando una disputa política sobre temas que son deberían trascender esa disputa política, y si encima también del otro lado, porque yo creo que existe todo el derecho, hay también una enorme sensación que el derecho a protestar está muy bien, no creo que los jubilados sean esas cosas, pero convertir en sujeto político a los hinchas de fútbol, pues no sabemos si en realidad había barra brava o no, pero que el hincha de fútbol sea un sujeto político, una forma de jugar con las instituciones y con algo tan importante como la protesta política. Entonces, vuelvo a decir lo siguiente, el oficialismo tiene una responsabilidad muy fuerte, y la ministra de Seguridad tiene una responsabilidad muy fuerte, porque está haciendo política y marketing permanentemente con todas estas cosas en vez de hacer política de seguridad en serio. Me gustaría que hiciéramos una evaluación en serio sobre cómo está la situación del narcotráfico en el país, cómo está la situación de las fronteras, cómo se está distorsionando y pervirtiendo una fuerza que siempre fue una fuerza importante como la gendarmería, y muchas otras cosas que habría que discutir para hablar en serio de política de seguridad en el país. Pero lo que hay es tenemos una política totalmente marketinera que está haciendo campaña electoral, y acá encontraron que este es un tema de campaña electoral con el kirchnerismo, y nos tienen a todos jugando ese juego y debilitando instituciones, pervirtiendo, exagerando, generando escenarios ficticios, generando escenarios que son inmanejables en base a una finalidad que es totalmente espuria. Eso es lo que a mí me parece. Pero a nadie, yo nunca diría que si hay que hacer una política de ordenamiento de la protesta para que tenga menos costo, para que vamos, todas las sociedades tienen problemas y se han esforzado en encontrar el mejor modo de hacer esto sin aceptar el derecho a protestar. Realmente el derecho a protestar no es lo mismo que tirar piedras, hacer violencia. Nada, eso no está en discusión. Es mentira eso. Se está haciendo política de seguridad marketinera porque estamos en campaña electoral. Eso es lo grave.
Doctor Alberto Binder, le agradecemos esta comunicación y si quiere hacer una síntesis final y dejar un mensaje final a la audiencia que lo está escuchando. Bueno, discúlpenme que a veces estos temas a uno lo ponen enfático porque tienen una gran importancia, y vuelvo a lo que decía al principio. Estamos ya entrando en una situación en la cual la defensa de las libertades centrales, la defensa de la Constitución, la defensa de los derechos básicos, tiene que ser una obligación de los jueces, y hay que pedirle a los jueces. Le pedimos esto, y nosotros tenemos autoridad porque hemos trabajado mucho para los poderes judiciales de todo el país. Le pedimos que usen todas las herramientas para poner límites al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, para que digan con claridad, le manden el mensaje a la dirigencia política: con esto no se juega. Debatan políticas, pero los derechos fundamentales, las libertades públicas, las reglas de la República, con esto no se juega. Estas son las reglas del juego en las cuales tenemos todos que respetar. Pero esto, vuelvo a decir, cuando dejó de ser virtud de la política, se convierte en obligación de los jueces. Así que muchas gracias por dejarme comentar todo esto. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctor Alberto Binder, muy amable. Buenas noches. Ha sido noches. muy claro. Buenas noches. Bueno, lo hemos entrevistado muchísimas veces al doctor Alberto Binder en relación a la reforma procesal penal en la provincia de Corrientes, que fue un tema de la agenda periodística de Dialogando desde el minuto 1. Dialogando nació un 28 de febrero del año 2005 y desde entonces estuvo en la agenda de Dialogando la reforma procesal penal en la provincia de Corrientes, porque el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INECIP, cuyo presidente es el doctor Alberto Binder y uno de sus fundadores, fue el autor del primer proyecto de reforma procesal penal en la provincia de Corrientes. Entonces, la representante del INECIP en la región era la doctora Rita Mil, y fue gracias a la doctora Rita Mil y a la doctora Gabriela Aromí que nosotros conocimos al doctor Alberto Binder, porque en una oportunidad en aquellos años, una de las tantas veces que visitó la ciudad de Corrientes justamente para tratar el tema de la reforma procesal penal, lo tuvimos aquí en estudio en Radio Sudamericana, y a partir de allí innumerables veces de consultas a través de la comunicación telefónica, y las veces que visitó la ciudad de Corrientes, la oportunidad de entrevistarlo aquí en estudio. Es una personalidad en materia procesal penal, pero también como presidente del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y Democracia, también es una autoridad para hablar sobre todos estos temas que considero no son temas menores. Se puede coincidir o no, pero aquellos que no coincidan con el criterio, con el análisis, con la posición del doctor Alberto Binder, nadie puede desconocer su solvencia, su formación, su trayectoria y los pergaminos que tiene en estos temas. Y si alguien como él advierte que estamos transitando un camino muy peligroso en relación a las libertades públicas, ¿esto qué significa? Derechos que tenemos los ciudadanos, esto es para tenerlo en cuenta. Ha sido muy claro respecto a lo que estamos viviendo en la coyuntura actual, en las últimas horas, en los últimos días. Mañana vamos a tener nuevamente esta marcha en defensa de los derechos de los jubilados. El gobierno redobla la apuesta. A su vez, la participación y la convocatoria de distintos sectores indica que la cantidad de personas que concurran a apoyar a los jubilados va a ser mayor. El rol del Poder Judicial en poner freno a estos excesos, como también
poner freno al avasallamiento de libertades y de derechos, de poner freno al exceso en la utilización de una herramienta que es constitucional, ¿no?, que le es otorgada al Poder Ejecutivo Nacional, como son los decretos de necesidad y urgencia, pero otra cosa es el abuso de esta herramienta que, como bien lo señaló Alberto Binder, no es el único gobierno que lo está haciendo, pero este gobierno lo está haciendo de manera extralimitada, y un poder judicial que está inactivo y muy callado en ese sentido. Y cuando aparece algún magistrado, en este caso una jueza penal de la ciudad de Buenos Aires como Karina Andrade, y no hace lo que el Ejecutivo Nacional o lo que el Gobierno Nacional pretende que haga, viene este ataque, y acompañado también del mediáticamente del uso también, ¿no?, del poderío mediático, y también acompañado por el uso de una herramienta como son las redes sociales, el ataque feroz que está recibiendo esta magistrada, lo que causó inmediatamente la reacción de asociaciones de jueces, fiscales, profesores de derecho penal, de facultades de derecho, penalistas, procesalistas, incluso hasta asociaciones que agrupan a penalistas, a jueces y a fiscales, una asociación latinoamericana. Varias asociaciones también, digo, por fuera de las que tenemos aquí en nuestro país, también asociaciones a nivel internacional que han salido a apoyar el trabajo de esta jueza, y también han salido a reclamar que se respete la independencia judicial y la división de poderes. Esto, por un lado, el apoyo a aquellos jueces que cumplen con su trabajo, pero también la observación por parte de Alberto Binder y del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, el INECIP, esta observación que hay también un poder judicial, algunos jueces que están muy callados y no reaccionan ni cumplen con su función de poner frenos y también de control, porque en la división de poderes, para eso sí tenemos el sistema de frenos o de pesos y contrapesos, ¿no?, de un poder respecto a otro, en este caso el poder judicial respecto a los poderes políticos, como es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y observó también sobre estos excesos o rasgo de autoritarismo, mencionó a los oficialismos, dijo: no solamente la observación o la advertencia de esta deriva autoritaria con respecto al Ejecutivo Nacional, al oficialismo nacional, sino que también mencionó a estos excesos o a esta deriva autoritaria por parte de los oficialismos provinciales, y mencionó, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la provincia de Tucumán. Y es cierto, porque a veces cuando se cumple el rol de opositor a nivel nacional, por ejemplo, se observan y se reclaman determinadas actitudes, conductas o hechos al oficialismo nacional, pero si en la provincia se cumple el rol de oficialista, se comete lo mismo que se observa, se critica y se reclama al oficialismo nacional. Se invierten los roles, ¿no? También existe esa esquizofrenia, a veces, como es llamada, ¿no?, en la alteración de las funciones, que depende del lugar que se ocupe, se tiene
una posición y cuando estamos en la otra vereda tomamos la misma actitud de lo que observamos respecto al otro. Son tiempos muy difíciles y complejos, y como dijo también el doctor Binder, nuestra historia reciente nos ha enseñado en cómo termina este camino si seguimos transitándolo así, de esta manera. Es lo que nosotros también en cierta medida venimos diciendo. Sabemos cómo termina, con una cantidad de muertos, y los muertos siempre están del mismo lado. Rogamos cordura, razonabilidad, que no la estamos viendo, pero en esto hizo una y otra vez, en el transcurso de todos los minutos que duró la entrevista al doctor Alberto Binder, que ahí tiene que estar presente el accionar del Poder Judicial, en que tiene que poner límites. Desde la justicia, en donde, porque se han presentado varios recursos respecto a la marcha de mañana para que se garantice que no se van a cometer excesos en la utilización de la fuerza por parte del Estado. Bueno, hay jueces que van a estar monitoreando precisamente esto, que no se cometan excesos en la utilización de la fuerza, que no se cometa represión en un derecho que tenemos, que es el de la protesta, ¿no? Ojalá que no se repitan las mismas escenas, porque de ese accionar represivo por parte del Estado Nacional en la utilización de la fuerza, de las fuerzas de seguridad, hoy seguimos teniendo un reportero gráfico que estaba trabajando, que su estado de salud continúa siendo reservado y sigue peleando por su vida, y que no sabemos tampoco con qué secuelas quedará Pablo Grillo, porque tuvo desprendimiento de masa encefálica. Entonces, tampoco sabemos qué secuelas y en qué condiciones va a quedar este joven.